Bienvenidos todos. Este es nuestro primer video de La Fuente en que estamos realizando una entrevista. Como habíamos anunciado, queremos empezar a crear contenidos visuales para nuestros lectores. Y bueno, queremos empezar por casa para que nos conozcamos más, nos conozcan más a nosotros. Así que en esta primera ocasión queremos entrevistar a nuestro director, Leonard Jans, a quien ya saludamos. Leonard, ¿cómo estás? Muy bien, Freddy. Muchas gracias. Me alegro mucho que podamos hacer este experimento, por decirlo, llamarlo de alguna manera, Así mismo. y empezar a preparar contenidos para nuestros lectores. Así es, Leo. Bueno, ¿qué tal si empezamos por tu familia? Nos contás cuántos hijos tenés, qué hacen. Sí, yo con mi esposa, ella se llama Gudrun, tenemos 5 hijos, ya grandes. La mayor tiene 23 años, está casada, y la menor tiene 16, y en el medio hay 3 varones, así que tenemos 5 hijos. Y es un desafío. En la casa siempre hay muchos jóvenes, mucha gente, mucho barullo, y es un tiempo especial. Qué bueno. ¿Y tu familia de origen? ¿Qué puedes decirnos del hogar donde venís? ¿Tu familia era cristiana ya cuando naciste? ¿Creciste en una familia Sí, cristiana? Ujú. así es. Yo nací en una familia cristiana. Mis padres, personas, mis abuelos también, que iban a la iglesia, que conocían al Señor. Mis abuelos fueron inmigrantes y mis padres ya nacieron en Paraguay. Y así yo conocí de muy temprana edad lo que es ir a la iglesia, conocer al Señor y todo ese tipo de cosas. Venimos de la denominación menonita, que viven mucho en comunidad, donde uno se conoce al otro y donde se aprende a vivir lo que es vivir la fe en comunidad. Bueno, qué privilegio realmente haber crecido, por decirlo así, rodeado, empapado con la fe cristiana. Ahora, ¿cómo fue que aceptaste el llamado de Cristo en tu propia vida? Sí, es una buena pregunta, Freddy. La verdad, desde pequeño siempre escuché de que debemos aceptar al Señor en nuestra vida, aceptar a Ujú. Jesús en nuestro corazón, como decimos a los niños. Pero para mí fue algo que no me gustaba tanto porque mi mamá, mi madre decía, eso es lo que es bueno y eso es lo que hay que hacer. Entonces yo pensaba, ella quiere que acepte Cristo para que sea un niño obediente. Entonces yo pensaba, bueno, voy a esperar hasta que yo mismo esté convencido. Así que llegué a la adolescencia y cuando iba al colegio, cuando tenía 13 o 14 años, vivía así los fines de semana en la casa de mi abuela. Entonces llegué un sábado de noche a la casa de mi abuela para dormir y pensé, y me vino esa desesperación de que no vivía con el Señor, de que vivía lejos del Señor. Y recuerdo muy bien, ahí me arrodillé en mi habitación y le dije al Señor, si existe de alguna manera, Señor, la oportunidad de aceptarte, quiero tener esa oportunidad. Y le pedí al Señor que me regalara en las próximas semanas una oportunidad de recibirle, de aceptarle. Pasaron de ahí casi 6 meses en una campaña evangelística. Tuve la oportunidad de aceptar a Cristo. Y desde entonces siempre pienso es necesario que en las iglesias hablemos y ofrezcamos a los adolescentes y a los jóvenes la salvación. Es tan importante que ellos tengan la oportunidad. A veces ellos no saben cómo hacerlo, como me fue a mí, y, y buscan la oportunidad, pero tampoco no quieren decirlo a sus amigos o a sus padres. Entonces, ese fue el camino como acepté a Cristo en mi vida. Porque entonces de joven tuviste la oportunidad de conocer al Señor y también de servirle. De hecho, podemos hablar entonces de prácticamente que la mayor parte de tu vida ha sido de servir al Señor. Pero ¿cómo fue tu llamado al ministerio? Tus primeras experiencias sirviendo al Señor, ¿puedes comentarnos sobre eso?
Sí, después de haber aceptado al Señor, en mi corazón me unía a un grupo de estudio bíblico y ahí se decía, bueno, Leo, algo importante es bautizarse, ¿no? Para ser parte de la comunidad de la fe, para ser parte de la iglesia. Seguí ese paso también. Me bauticé y ahí entré en el ministerio, en el servicio en la iglesia. Recuerdo muy bien, creo que mi primer ministerio fue servir en la escuela dominical. Después estuve ya enseguida en el equipo de adolescentes y jóvenes y me gustó servir ahí. Y una cosa que me impactó de la obra juvenil de mi iglesia era que el pastor nos desafiaba a evangelizar, nos desafiaba a salir como grupos de la iglesia a visitar otras comunidades y hacer presentaciones en iglesias, hablar del Señor en diferentes situaciones. Y eso me gustó tanto que pensé, si existe la forma de hacer esto tiempo completo, a mí me gustaría hacer eso. Simplemente servir al Señor, hacer eso lo que estaba descubriendo, lo lindo que es servir al Señor en la iglesia y fuera de la iglesia, hacer eso tiempo completo. Y hoy, si miro atrás, veo que ese ha sido el llamado al servicio al Señor, al ministerio. Ese momento en donde gané un amor muy grande por servirle al Señor y doy gracias por eso. Y eso sucedió en la obra juvenil de mi iglesia y creo que ese es el potencial de lo que puede ser también un grupo de jóvenes de desafiar a los jóvenes y adolescentes a seguir al Señor y entregar sus vidas por completo al Señor. No solamente recibirle, aceptarle en su vida, sino también servirle tiempo completo. Muy bien, esa iglesia de la que nos hablas, ¿actualmente estás en la misma iglesia? ¿Estás en otra iglesia? ¿Cuál es el rol que estás realizando, llevando adelante en la iglesia donde estás actualmente? Sí, esa fue una iglesia hermana, una iglesia que en otra localidad. Yo crecí aquí en la ciudad de Asunción, la capital de Paraguay, y había un colegio en alemán en una ciudad llamada Filadelfia, y ahí había un internado donde mis padres me enviaron, y allí fue donde acepté al Señor y también donde me bauticé, y era una iglesia de nuestra denominación de hermanos menonitas. Hoy estoy nuevamente en la iglesia donde fui a la escuela dominical, donde crecí, y toda nuestra familia está allí. Soy ordenado al ministerio de la predicación en nuestra iglesia. No soy pastor principal. He estado muchos años en el consejo de la iglesia. Ha sido un privilegio para mí también servir ahí. Ahora sirvo más en los ministerios, específicamente en el ministerio carcelario. Nuestra iglesia tiene una obra misionera carcelaria y ahí estoy sirviendo con todo lo que soy, con todo lo que tengo, servirle a las personas que escuchen el evangelio también en las cárceles. Que dijiste servir al Señor con todo lo que tengo. Servir al Señor implica preparación. ¿Cómo adquiriste las herramientas? ¿En qué áreas te preparaste? ¿Realizaste estudios formales? Sí, cuando terminé la secundaria en los años 90, viniendo de los años 80, me gustaba la radio y la televisión. Entonces, tomé un curso o era una carrera de periodismo. Hice los primeros 3 años que trataba acerca de la locución para radio y televisión. Terminé eso, esa primera parte, y pensé, quiero servir al Señor en los medios de comunicación. Entonces, después de eso tuve la oportunidad de mi primer trabajo, era en Radio ZP30, la radio en el interior del Paraguay, donde fui al colegio. Después me mudé a la ciudad, donde justamente tomé este curso, y allí trabajé en Radio Obedira, otra radio cristiana de nuestra denominación también. Y después con mi esposa, ella creció en Ecuador, ella era hija de misioneros, entonces un tiempo al casarnos, nos casamos en Ecuador, fuimos a vivir allá y trabajé con sus padres que allá trabajaron en la radio HCJB.
Luego de eso fuimos a Alemania a estudiar la Biblia por 3 años. Terminamos mi esposa y yo el estudio bíblico allá y volvimos a Asunción, nuevamente a nuestra iglesia para servir como pastores de jóvenes a tiempo completo. Eso fue un poco nuestra preparación inicial. Más adelante, en el 2008, 2009, tuve la oportunidad de seguir un masterado en misionología que me ha traído mucho beneficio. Después de que yo hice estudio, mi esposa siguió estudiando, así que amamos el estudio y creemos que esa es la forma como el siervo de Dios sigue con una visión fresca y una visión nueva para servir al Señor. Qué bueno. Así que antes, durante, después de tu preparación, de tus estudios, has tenido la oportunidad de servir al Señor en varias áreas. ¿Cuáles son tus responsabilidades principales hoy en día? Sí, luego de haber servido en la iglesia por 4 años como pastores de jóvenes, recibimos el desafío de servir en una organización, en un ministerio que promovía el estudio bíblico. Muchos lo conocen bajo el concepto de FLET, Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos. Ahí estuve sirviendo creo que 3 años y fue una experiencia muy linda para mí personalmente. Fueron los primeros años que serví al Señor en el campo misionero. La tarea consistía en viajar a las iglesias del interior, visitarlas y proveer de los cursos. Muchos conocen su curso inicial, Vida Abundante, después la serie de la vida de Jesús y muchos otros. Y esos cursos llevábamos a las iglesias, preparábamos a los facilitadores, a los tutores. Y fue un tiempo muy especial porque llegué a conocer muchas iglesias y cómo funcionaban las iglesias. Y notábamos que muchas iglesias tenían un líder con poca preparación y no sabían cómo realizar reuniones de jóvenes, qué se hace en la escuela dominical. Y ahí, en estos 3 años sirviendo en el ministerio FLEP, nació la idea de la revista La Fuente. Ahí surgió, porque pensábamos, bueno, hace falta algo más de teología práctica, no solamente bíblica, no solamente el estudio bíblico, sino algo más práctico para el obrero cristiano, para el pastor que está en el día a día sirviendo al Señor y está con desafíos de reunir a las personas, hacer actividades para los diferentes grupos en la iglesia. Entonces, ahora creo que me pasé un poco la pregunta, ¿verdad? No sé. No, ¿Cuál era la justamente pregunta? llegamos a eso. Estuviste trabajando en FLET, en lo que tiene que ver con la preparación de obreros en la iglesia, pero ¿cómo surge la idea de trabajar en eso a través de una revista? O sea, ¿cómo surge la idea de una revista que hoy en día es La Fuente? Sí, fueron en estos 3 años donde visitábamos las iglesias y veíamos la realidad, la necesidad de la preparación. Hay estadísticas que hablan de cuánto por ciento de pastores y de obreros no tienen ninguna preparación formal. Y realmente aquí en Paraguay así mismo fue y hasta hoy es. Entonces, la idea de la revista La Fuente era proveer un material gratuito a las iglesias y a los obreros, dirigido a los pastores y obreros. Un material sin costo, artículos cortos, artículos sobre todo prácticos, artículos dirigidos a los diferentes grupos, ministerios de la iglesia, jóvenes, escuela dominical, familias, educación, siempre algo para los líderes principales, desarrollo personal, cómo realizar el trabajo pastoral, el desarrollo eclesial. Entonces, todas estas secciones, digamos, nacieron de ver esa realidad en el campo y de la necesidad de desarrollar esas áreas en las iglesias. Entonces dijimos, bueno, queremos crear un material que la gente pueda recibir cada mes, periódicamente,
y que no tenga muchas páginas, porque la gente no es tanto de lectura, que tenga 12, 24 páginas, cada artículo, 1 o 2 páginas máximo, que estén bien divididos los artículos para que los obreros de las iglesias fácilmente puedan eh, recibir estos artículos, leer esos artículos y poner en práctica. Porque la iglesia es el lugar en donde Dios prepara a sus personas, que yo mismo viví en mi vida. Es el lugar donde Dios forma a sus obreros y los prepara para la eternidad. Entonces, digamos, de esa manera nace la idea de la revista La Fuente. Mi papá tenía un pequeño periódico también. Tenía una máquina de imprenta en casa, una máquina offset. Entonces, mi idea allá en el año 2005 era, le dije a mi papá, préstame tu máquina un fin de semana y con un amigo vamos a empezar algo. Y así empezó, nos dividíamos la plata y entonces así empezó el proyecto de la revista La Fuente. Salió de una necesidad que veíamos dentro de las iglesias del campo. Excelente. Era ya por el 2005. Hoy la revista La Fuente está cerca de llegar a sus 200 ediciones. Así es. Mucho tiempo, mucho contenido. Sí, Eh, y durante toda la mayor parte del tiempo fue, digamos, un material que la gente recibía en papel, pero hoy en día estamos hablando de una edición digital de la revista. ¿Cómo sí. vino este cambio de pasar a una edición, de pasar una edición impresa a una Sí, edición digital? ¿Cómo sucedió? sí. Una pregunta muy interesante, Freddy, porque la revista tuvo varias etapas. Cuando empezamos a imprimir la revista en el año 2005, creo que hasta el año 2011 imprimíamos aproximadamente 5.000 revistas. Era muy barato el papel, se imprimía en papel diario y se enviaba a Centroamérica, se enviaba, creo que hasta 1.000 ediciones, se enviaba a los diferentes países. Algunos recibían 500 y ahí logramos muchas amistades. Teníamos un blog en aquel tiempo que se llamaba Liderazgo Pastoral, y ahí ganamos muchos contactos en toda Latinoamérica, y por varios años enviábamos paquetes de revistas a los diferentes países latinoamericanos. Después, recuerdo muy bien, en el año 2011, debe haber sido 2012, subieron los precios del correo y del envío internacional, creo que al 300%. Y ahí dijimos, bueno, vamos a parar. Vamos a parar con la impresión barata y de enviar al extranjero. Vamos a imprimir menos revistas, pero lo hacemos con mejor calidad. Y ahí empezó una revista a color, de mejor papel, cambiamos de tamaño. Esa, digamos, fue el primer cambio que teníamos. Luego, bueno, quedamos más o menos con ese estilo de una revista a full color, ya mandado a imprimir en imprenta, ya con diseñadores gráficos profesionales. Al principio hacíamos todos nosotros. Y sí, durante la pandemia vino el desafío de ¿qué hacemos? Muchas imprentas habían cerrado aquí en Asunción, otras seguían, pero habían encarecido otra vez al doble o al triple. Entonces, lo que hicimos nuestro primer pensamiento fue achicar la revista. Achicamos la revista a un tamaño de bolsillo. Fue un experimento interesante. Vos fuiste el ideador, Freddy, el diseñador de ese proyecto. Fue algo muy lindo, muy interesante, pero creo que duró hasta fin de 2021 o fin de 2020. Y después decidimos, porque todo había encarecido y no bajaban los precios, decidimos seguir con una edición digital, no dejando de lado 100% la impresa. La idea en aquel momento fue seguir con una edición impresa anual, que este año queremos nuevamente sacar. Estamos justamente preparando eso. Que haya una edición de los mejores artículos, una edición anual, pero que, digamos, la edición normal
siga en digital. Y eso es, creo que si estoy bien, desde inicio del 2021 estamos ya con una revista 100% digital y que se distribuye a través de suscripciones. Las personas pueden leerla totalmente gratis en nuestra página revistalafuente.com. Creo que la mayoría la lee ahí. Y entonces, esa es la forma como ahora, cómo pasó de la edición impresa a la edición digital. Esa es un poco el trasfondo. Muy bien. Pensando en el futuro, ahora, ¿cuáles son los planes que se tienen con los lectores? Sí, los planes que tenemos es seguir con lo que es nuestro objetivo, de mejorar la calidad de la revista. Estamos muy orgullosos de los buenos autores que tenemos en la revista, que se adecuan a lo que es nuestra visión de fortalecer a los obreros y a los pastores dentro de las iglesias para que la iglesia pueda alcanzar su propósito de ser sal y luz en el mundo. Y en eso queremos seguir. Esa es nuestra visión. Los medios vienen, los medios van. Existen tantos medios hoy día. En mi época, cuando estudié locución para radio y televisión, había radio y televisión, eran los grandes medios. Hoy día tenemos una variedad de medios sociales, nuevos medios masivos, todo tipo de medios. Lo que ahora mismo estamos procurando es entrar en los medios audiovisuales con entrevistas. Esta es nuestra primera entrevista, ¿verdad? Esperamos en las próximas semanas, en los próximos meses, hacer entrevistas también con los autores que estén escribiendo en el mes los artículos, hablar de su experiencia de vida, cómo adquirieron ese conocimiento y esa sabiduría de lo que escriben. Entonces, ahora mismo nuestra visión a corto plazo con la revista es fortalecer nuestro canal de YouTube, avanzar hacia los temas audiovisuales y ver de servir a nuestros lectores también a través de esa manera. Muy bien, muchísimas gracias, Leonard. Gracias por tu tiempo y por compartirnos, bueno, de tu vida, de lo que el Señor ha hecho contigo, lo que te ha preparado y lo que puso en tus manos. Así que nuevamente gracias por eso, y a todos nuestros lectores que nos están mirando, les mandamos un saludo grande y Dios mediante nos veremos pronto en una próxima entrevista. ¿Es así? Así es, Freddy. Espero que muy pronto podamos seguir con esta entrevista. Espero entrevistarte a ti próximamente, sí, para que nuestros lectores también te conozcan y vean. Freddy es la persona que, nuestro coordinador editorial, él tiene el contacto con los autores, también diseñador. Hay más personas en el equipo. Por eso, muchas gracias, Freddy, y espero pronto vernos nuevamente de esta manera. Así será Dios mediante. Saludo a todos, muchas bendiciones. Muchas gracias, Freddy. Hasta luego. Hasta luego.